¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor desde los Estados Unidos de Norteamérica, en donde él nos cuenta que él fue testigo real de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esa historia, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y seguir trayendo esas historias de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Esas historias que amablemente ustedes nos envían a través de la página. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a esta historia. Y recuerden que esto es Warshot Paranormal. Y esta es la historia. Sí, mira, como ya te lo había dicho, esto me sucedió en la época en que, como tú ya sabes, estuve en la guerra de Afganistán. Yo recuerdo que en ese tiempo todos los elementos del Army, Marines, andaban en busca de el enemigo público número 1 de Estados Unidos. A mí me tocó de que, no sé si te acuerdes, lo digo porque tú me conoces ya de hace muchos años. Sabes que soy de Guatemala, pero criado aquí en Estados Unidos de Norteamérica, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, donde te conocí y estuve conviviendo contigo desde que estuvimos en el curso de capacitación y adiestramiento para escoltas hasta que trabajamos juntos y pues yo me separé porque tuve que acudir al llamado que me hicieron para las reservas del Ejército de Estados Unidos de Norteamérica. No sé si te acuerdas que de ahí me fui para Luisiana y ya de ahí de Luisiana estuvimos en capacitación y adiestramiento constante y continuo, 24 horas al día y sobrevivencia, surviving, y de ahí pues nos aventaron hasta el Golfo y de ahí hasta Afganistán. Pero mira, te cuento todo esto porque ves que cuando te volví a mirar, que fue en el año 2004 y que platicamos, yo te había contado lo que había vivido después de que dejamos de vernos, después de que dejamos de convivir, que ves que trabajé contigo en la protección al surcoreano y pues tú te seguiste trabajando con él y yo me tuve que ir al llamado que me hicieron. Ok, pues mira, te vuelvo a repetir y a contar que nosotros andábamos siempre patrullando en varios pelotones. La verdad íbamos muchos elementos de tropa. Yo recuerdo que toda la gente nos dividíamos en células y hasta poder encontrar el objetivo. Pero pues eso fue trabajo de varios años y pues yo nunca me había topado con algo de esta índole como la que te conté, de que pues tú bien lo sabes que en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica nos preparan muy bien para enfrentar todo tipo de situaciones y todo tipo de cosas que atienden en contra de la ciudadanía norteamericana. Pero nunca estuvimos muy preparados para eso, para lo que te voy a recordar y a contar. Que ese día habíamos salido a patrullar temprano y nosotros empezamos a dividirnos. Yo en ese tiempo pues obedecía órdenes de mi sargento.
Entonces recuerdo que íbamos hacia un punto donde ya habíamos detenido a unos rebeldes, a los que los hacíamos que hablaran y entendieran inglés a nuestra manera. Y ese día recuerdo que yo me había encontrado con un compañero que era igual miembro de otro pelotón, que ellos habían salido primero que nosotros y que éramos muy buenos amigos también, muy conocidos, éramos camaradas, se podría decir, en el mundo militar. Pero ellos habían salido primero, nosotros íbamos a ir a casi, se podría decir, a alcanzarlos después. Para esto, entonces, íbamos a medio desierto y de repente nos topamos de frente casi con otro artillado, igual elementos del Army. Entonces solamente el que se asomó fue un sargento que nos dijo que no siguiéramos derecho, que mejor tomáramos otro camino, que porque ahí donde íbamos, en el camino que íbamos, era muy riesgoso y peligroso. Nosotros no entendíamos bien lo que quería decirnos el sargento, pero en fin, se veía que pues el artillado iba con todos sus hombres a bordo y el que se asomó fue el sargento y él fue el que nos hizo la recomendación de no seguir derecho, que cambiáramos de ruta, de destino. Pero mi sargento, el que iba al mando de mi pelotón, él se sorprendió porque dijo que cuando el otro sargento le había hablado, pues sintió como que le había recorrido un escalofrío en todo el cuerpo, y a la mayoría de mi pelotón también, porque todos sentimos algo raro, sentimos que algo no andaba bien. Entonces eso fue lo que nos puso a pensar, el habernos topado de frente con los compañeros y que nos dijeron que no continuáramos derecho porque no era nada seguro. Entonces nosotros recuerdo que avanzamos unas 4 millas solamente, y al avanzar esas 4 millas mi sargento optó por asomarse en el especial, y de ahí con binoculares empezó a chequear toda la zona. Chequeó toda la zona, que estuviera perfecta, que estuviera bien, pero a lo lejos, no sé, no te podría decir como a cuántas millas, pero sí era una distancia considerable. Alcanzó a ver que había humo y que era una columna que se alzaba muy grande, muy elevada. Para esto, pues nosotros no sabíamos qué era. Y dijimos, ¿por qué si los compañeros que acaban de pasar vieron esa columna de humo, por qué no fueron al apoyo? Tal vez sean compañeros norteamericanos que solicitaban apoyo. Entonces nosotros continuamos con el camino hacia donde estaba esa columna de humo. Pero el miedo era latente, porque el miedo iba incrementando más. Y cuando llegamos a ese punto, a medio desierto se podría decir, de donde estaba esa columna de humo, vimos un artillado en pedazos, destruido, explotado. Alguien lo había detonado y todos los compañeros habían muerto prácticamente. De casi 7 a 10 elementos que iban, solamente sobrevivió uno. Uno fue el que sobrevivió. Y entonces el compañero elemento de sanidad fue el que le brindó los primeros auxilios, lo estableció, y rápidamente se solicitó el apoyo aéreo y de todo tipo de apoyo para que pudiéramos salvarle la vida a ese compañero que había sobrevivido. Pero déjame decirte que todo era desgracia, era algo terrible, era la muerte. Se podía respirar la muerte ahí, porque había pedazos de cuerpos regados por todas partes, todos desmembrados, todos explotados. Era una catástrofe real la que vivimos ese día con los compañeros, que de verdad no entendíamos
qué era lo que había pasado. Pero déjame contarte que eso no fue lo más terrorífico. No, lo más terrorífico fue el que después de las indagatorias correspondientes, después de todo lo que pasó, nos enteramos de que ese artillado que había sido atacado por una persona que se hizo estallar cuando iba el pelotón avanzando, ese artillado era justamente el que nosotros nos habíamos topado de frente. Ese sargento el que nos había hablado, el que nos había indicado que no continuáramos en ese camino en el que íbamos porque era peligroso, realmente nos llenó de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, porque realmente no sabíamos, no entendíamos cómo o de qué forma el artillado con todo el pelotón a bordo y el sargento que nos dio la indicación de que no continuáramos derecho, nos hablaron. Y lo único que habíamos notado de raro fue que después de que ese sargento nos había hecho la recomendación y que continuamos con el camino, al tratar de mirar para atrás para ver en qué camino habían seguido ellos, no los vimos. Ya no vimos para dónde se fueron ellos, no vimos qué camino tomaron, se desaparecieron. Pero todos decíamos que se fueron rápido, que simple y sencillamente llevaban prisa y se fueron. Fue lo que pensamos. Nunca nos imaginamos que esos compañeros, junto con el sargento, ya hubiesen estado muertos. Y que después de esa catástrofe que vivieron, los hayamos visto nosotros, pero ya en fantasmas, en espíritus. Realmente esto fue algo increíble que no podíamos dar crédito, porque el compañero sobreviviente, que era un cabo, él fue el que relató que ellos iban avanzando en el desierto. Coordenadas y puntos y nombres exactos los omito por cuestiones de seguridad y por el respeto que le tengo a lo que represento del US Force, y que aún sigo siendo miembro en activo del Army. Entonces, por eso es de que no doy algunos nombres y ubicaciones y puntos exactos. Pero ese compañero sobreviviente relató que ellos iban avanzando y de repente vieron a una señora con una pequeña en brazos y que el sargento hizo que parara el artillado. Entonces se bajó el sargento y esta mujer le pedía apoyo, le pedía auxilio, que porque unos rebeldes la iban siguiendo y que la querían matar. El sargento, nada confiado, se bajó y le dijo que dejara a la bebé que llevaba en los brazos, que se descubriera un poco, más que nada para descartar que tuviera algún explosivo que perjudicara al resto del pelotón. Entonces, cuando el sargento le apuntaba y estaba como a unos 200 pasos de distancia, esta mujer se hizo estallar y provocó que todos nos aturdiéramos. Entonces, cuando se hace estallar, el sargento de inmediato, malherido, se sube al artillado y queremos emprender la huida. Pero cuando queremos emprender la huida, para no pasar por ahí por donde se había hecho explotar esta persona con su criatura que llevaba en brazos, y optamos por irnos por otro lado, pero ahí era una especie como de campo minado, porque ahí solamente se escuchó un estruendo fuerte que todo terminó en tragedia. El compañero cuenta que él quedó desmayado, que él solamente recordó a su familia y que pensó que había perdido la vida, pero no fue así. Él fue el único sobreviviente y fue el que relató esta historia. Pero realmente fue increíble de que nosotros hayamos visto a ese pelotón en su artillado y que estos ya estaban muertos, a excepción del compañero que sobrevivió. Te juro que nosotros los vimos tan reales, como si
en verdad hubiesen sido compañeros vivos, pero algo raro había en ellos que nos provocaba esos escalofríos, ese miedo, porque el sargento hablaba de una forma como ordenativa, como ordenándonos que no siguiéramos derecho para evitar que nos pasara algo. Uno, como elemento del Army, pues está uno preparado para todo, para cualquier tipo de combate, para sustentar en cualquier evento y lucha en contra del terrorismo, de los delincuentes, de todo aquel enemigo que sea de la ciudadanía norteamericana, de nuestro país. Pero eso sí, te aseguro que aunque estemos muy bien preparados, entrenados, capacitados, adiestrados para ser el ejército número 1 en todo el mundo, nunca estuvimos muy preparados para eso que vivimos, que fue realmente terrorífico. Amigo, esta fue mi historia que tú ya conocías. Espero que a tu gente, a tus suscriptores les haya gustado. No me despido, después te mandaré otras historias igual que tú ya conoces y quedo a tus órdenes para apoyarte aquí en tu canal. Muchas gracias.